¿Estamos? Sí. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo video del Centro de Investigación White. En esta oportunidad me encuentro con Pablo Rosales. y Juan Gómez y en esta ocasión vamos a compartir tres acusaciones que se le han hecho a Elena de White, específicamente en el contexto de la Guerra de Secesión, y vamos a mostrar los argumentos, vamos a mostrar cómo desarticularlos y de esta forma defender el ministerio profético de Elena de White. Vamos con la primera. Para esta primera acusación, los críticos afirman que Elena de White declaró que Inglaterra le iba a declarar la guerra a Estados Unidos entre 1861 y 1862. Si revisamos la historia, esto nunca ocurrió. Entonces, ¿cómo explicamos tal declaración de Elena de White? Bueno, primero entremos un poquito en contexto. Entre 1850 y 1860 había una situación muy tensa políticamente hablando entre Inglaterra y los Estados Unidos, que hasta ahora se venía resolviendo de una forma diplomática, así que todo bien. Pero hubieron dos factores que casi se desenlazan en un conflicto bélico. El primer factor es que un buque de Estados Unidos, de la Unión, interceptó el correo británico llamado RMS Trent. Este correo británico llevaba dos emisarios, era un barco que llevaba dos emisarios de Estados Unidos a Europa para seguir resolviendo cuestiones diplomáticas. Pero ¿qué es el problema? El correo era británico. Entonces en Londres se desató una furia tremenda, una falta de respeto inaceptable para ellos. Y el segundo factor es que en el contexto de la guerra civil había un bloqueo de parte del norte al sur, en las vías marítimas. ¿Cuál es el problema y cómo afecta esto? El sur era considerado como el rey del algodón e Inglaterra estaba en su auge de crecimiento industrial, estaba en plena revolución industrial. Entonces el sur de Estados Unidos no estaba pudiendo llevar el algodón a Inglaterra, que lo necesitaba para seguir en su crecimiento industrial. ¿Qué es lo que impidió que esta invasión no se lleve a cabo? Bueno, el hecho de que si Inglaterra invadía a Estados Unidos, había muchos otros países de Europa listos para atacar a Inglaterra. Y también si Estados Unidos entraba en un conflicto con Inglaterra, iba a tener dos frentes de batalla, tanto la guerra civil, que ya era muy pesada, e Inglaterra, una superpotencia. Entonces, para sumar también a este artículo, a esta defensa, podemos ir a la fuente de donde se toma este argumento, que es en Testimonios para la Iglesia, el tomo 1, la página 559, en la sección del norte y el sur. La expresión que se toma para argumentar en contra de Elena de White es la que dice When England does declare war, cuando Inglaterra le declare la guerra a Estados Unidos, ¿no? Esto parece ser tajante, pero si nos fijamos unos renglones atrás, podemos leer un contexto condicional que dice If England thinks it will pay, si Inglaterra considera que va a valer la pena, ¿no es cierto? Ese uso del if, del subjuntivo, indica una situación condicional, que aparte se argumenta porque anteriormente, en el principio del párrafo, se menciona que Inglaterra estaba evaluando si realmente valía la pena o no atacar a los Estados Unidos. Eso en cuanto a la interpretación del texto y el contexto. Pero ¿por qué podemos decir que era una cuestión condicional? Bueno, Dios estaba esperando ver cómo reaccionaba su pueblo. Dios, como lo hizo también en la Biblia, a través de los profetas en la Biblia, le estaba mostrando a la nación de los Estados Unidos cuál iba a ser el resultado obvio e inevitable si ellos seguían con esta actitud de obstinación y de orgullo. Muy bien, la segunda acusación trata de que supuestamente Elena de White profetizó que Cristo regresaría en su segunda venida antes de que la esclavitud sea abolida. Y como la esclavitud fue abolida legalmente en los Estados Unidos en 1865, esta profecía falló. Quienes utilizan esta acusación toman de base Early Readings en la página
35, donde hay un párrafo que Elena de White, hablando del contexto de la Segunda Venida, menciona que los esclavos fueron liberados, sus manos fueron desatadas y los amos, al ver y sentir la voz de Cristo, no sabían qué hacer. Primeramente podemos, para analizar directamente esta cita y ver cómo responder, podemos ver que en el contexto de la Segunda Venida no se está mencionando de que la esclavitud sea un factor que determine si ocurrirá o no la Segunda Venida como tal. Tampoco vemos en ningún lugar que se mencione a los Estados Unidos como un factor que tiene que jugar algún papel en este caso. Tampoco vemos que se menciona un proceso legal, una ley o algo que pueda marcar una diferencia en este sentido, sino que vemos que hay una liberación global de una esclavitud que va a haber en ese momento. Y eso podemos decir que es algo real porque hoy en día también hay diferentes tipos de esclavitud moderna, trata de personas y diferentes cosas. En segundo lugar, se cita un párrafo de la página 276 del mismo libro, en el cual al estudiarlo y analizarlo vemos que directamente no se está hablando de una liberación de esclavos en la Segunda Venida, sino que se está hablando de diferentes pecados que va a haber en los últimos momentos, en los últimos tiempos de este mundo en Babilonia, dentro de los cuales la esclavitud sería uno de ellos. Así que en forma de resumen podríamos decir que al analizar el contexto de estas citas y ver la cita en sí, en ningún momento se dice que la esclavitud va a ser un factor que influya para que la segunda venida sea realizada, sea cumplida o no. Tampoco vemos que se menciona en ningún momento un proceso legal, un proceso político, una ley, o que se mencione siquiera a los Estados Unidos. Y por último, tampoco tenemos que tener en cuenta que no podemos resumir el significado de la palabra esclavo a un esclavo afroamericano en la época de 1860. Eso, en este caso, sería negar las formas de esclavitud moderna que tenemos hoy en día. La tercera y última declaración que estamos tomando, dicen los críticos, le atribuyen a Elena de White, que ella afirmó que Jesús regresaría inmediatamente después de la Guerra de la Secesión. Pero ¿qué pasa? Ocurrieron más de 160 años y seguimos acá. Cristo todavía no regresó. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta cita? Bueno, vamos a las fuentes. Hemos buscado en Early Readings, en Testimonios para la Iglesia, en la sección que habla acerca de la Guerra de la Secesión y declaraciones de Elena de White, o en Joyas de los Testimonios, otras de las fuentes de donde se atribuye el origen de esta cita. ¿Cuál es el problema? No es una situación de contexto, no es una situación de interpretación. Acá el problema está en que la cita realmente no existe. No existe tal declaración de Elena de White. Puede haber sido una paráfrasis o una mala interpretación de alguien que, bueno, luego circuló en internet y se difundió. Pero Elena de White nunca afirmó que Jesús regresaría en tal fecha o luego después de tal situación. Sí podemos decir que quizás algunas personas malinterpretaron algunas declaraciones de Elena de White, que ella decía que la guerra civil era una de las tantas señales que marcaban la pronta venida de Jesús. ¿Por qué podemos decir que se malinterpretó? Bueno, hace a pocos años habían salido en 1844 el gran chasco, donde todos esperaban el regreso de Cristo, que bueno, al final no se dio. Y también en esos años se estaba consolidando la Iglesia Adventista del Séptimo Día como institución, como iglesia, como remanente. Estaban encontrando su identidad y estaban todos ansiosos por esperar el regreso de Cristo. Entonces veían las señales en el cielo, las señales políticas, los guerros, la hambre, los conflictos, y todos esperaban que Jesús regrese en ese entonces. ¿Cuál es el problema? Tenemos que tener en cuenta dos factores para interpretar las profecías. El primero son las señales.
Las señales tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía de Elena de White no marcan un tiempo específico cronológico, sino que marcan el inicio de un periodo. En este caso, el inicio del periodo del tiempo del fin. Y el segundo caso es la condicionalidad. Volvemos a la condicionalidad, como mencionamos anteriormente, Dios estaba esperando ver cómo reaccionaba su pueblo. Es verdad que Cristo podría haber regresado en la década de 1860, 1870, pero la iglesia se tendría que haber despojado de su orgullo, de su soberbia, y algo muy importante, tendría que haber predicado el mensaje del tercer ángel a todo el mundo, lo cual tampoco ocurrió. Entonces por eso podemos entender que la profecía de Elena de White no era una declaración tajante. Primero, no existía tal declaración de Elena de White, y las señales del tiempo del fin no son tajantes ni tampoco indican un periodo exacto del tiempo, sino que indican el inicio de un periodo. Cristo va a regresar cuando nosotros terminemos de hacer nuestra tarea. En conclusión, podemos decir que estos argumentos realmente no rebaten el ministerio profético de Elena de White. Por ejemplo, la invasión de Inglaterra a Estados Unidos estaba sujeta a un contexto condicional. Y tampoco existe ninguna declaración que asevere que Jesús iba a volver inmediatamente después de que termine la guerra de la secesión o en el contexto de la guerra de la secesión. Claro, también con relación a la esclavitud, en ningún lugar vemos que la esclavitud sea mencionada como algo que tenga interferencia en que se realice o no la segunda venida de Cristo. Entonces, en pocas palabras, Elena de White fue realmente una persona dotada con el don profético por parte de Dios.